previo a su charla, les voy a leer una síntesis, súper síntesis, yo diría, curricular, que tengo aquí. El doctor Francisco Echeverría es doctor en medicina por la Universidad del País Vasco, es médico especialista en medicina legal y forense, es especialista en antropología y biología forense de la Universidad Complutense de Madrid, máster en Derecho Médico, Universidad Complutense de Madrid, es profesor titular de Medicina Legal y Forense de la Facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco y del Instituto Vasco de Criminología. Ha realizado diversos proyectos de investigación sobre restos humanos, todas las cronologías con especial interés en los aspectos de patología. Presidente de la Sociedad Española de Paleopatología, dirige un grupo de trabajo constituido para el estudio de los desaparecidos y las fosas comunes de la Guerra Civil, que ha colaborado con distintas asociaciones de memoria histórica en varios centenares de exhumaciones en España. Asimismo, colaborado en misiones internacionales con el Comité Internacional de la Cruz Roja y es perito externo del Servicio Médico Legal de Chile. Ha recibido diversos premios, no los voy a leer, pero les comento que ha recibido diversos premios y es una referencia obligada en el área de antropología, y yo que soy del área de odontología también, ¿no? El día que llegaste decía que estaba hablando de ti en mi clase, entonces el doctor es una referencia obligada. Me voy a permitir decir que en estos días que lo he conocido, además de interesante, es una persona súper divertida. Actualmente ustedes no lo saben, pero me estaba platicando que en España lo están buscando más de 500 periodistas, entonces no lo vamos a dejar ir tan fácilmente. Y Paco, o como diría Mirsha, profesor Paco, gracias por compartirnos tus grandes experiencias con nosotros y vamos a escucharte muy atentamente. Muy bien, pues gracias, se me oye por ahí, buenas tardes, saludos Ivette, a todos ustedes también. Ivette Gil Chavarría. Chavarría viene de Echeverría. Este es un apellido del País Vasco del norte de España. Somos familiares. Y por lo tanto, por eso habla bien de mí, ¿no? Porque en el fondo tenemos un antepasado común. Bueno, yo me pregunto qué puedo aportar ya a esta altura de la película cuando llevamos 3 días, ustedes están cansados, yo no estoy nada cansado y me toca dar una explicación que la he ido cambiando a medida que han pasado estos 3 días y que quiere hacer un recorrido casi transversal, teniendo en cuenta pues, las materias que ya han salido y advirtiendo desde el primer momento que ustedes, sobre todo alumnas, pero también alumnos, pero gente joven, tienen la oportunidad de reemplazarnos en el campo de las ciencias forenses, y esto también va a ocurrir en España dentro de muy poco. Nos vamos a tener que retirar los que ya nos hemos hecho mayores y veo que hay un potencial de gente joven, muy cualificada, mucho mejor formada que yo a la misma edad que tienen ustedes. No lo desaprovechen. ¿Quién sabe si en España hubiera existido esta titulación en ciencias forenses? Yo igual no hubiera estudiado medicina y hubiera ido directamente a la licenciatura en ciencias forenses. Lo cierto es que me metí en la medicina, descubrí que la medicina social, esa que tiene que ver con la salud pública, por ejemplo, la medicina de empresa, la medicina pública, la higiene, etcétera, eran disciplinas más sociales y ahí me interesó más lo forense y hice la especialidad y luego dentro de la especialidad forense me interesaron más los problemas de identificación humana. Hay compañeros míos muy cualificados en medicina forense que son psiquiatras forenses o que son toxicólogos forenses. Yo abandoné casi esas partes de la medicina forense y me dediqué más a la identificación humana y en concreto a la antropología forense. Por otra parte, a este lugar del mundo uno viene a aprender, y lo digo de verdad, porque hace muchos años me acerqué contra el criterio de muchos otros compañeros forenses en España a un congreso de ciencias forenses, de antropología forense y derechos humanos en Bogotá. Yo vi aquel anuncio y dije, yo me voy a Bogotá. Porque la vinculación de la antropología forense y los derechos humanos me parece que es exactamente el nicho en el que a mí me gusta desenvolverme. A partir de ahí conocí a muchos profesionales del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Bogotá, que me impresionó porque era un instituto de medicina forense de verdad, todavía en España no los teníamos, y luego y desde entonces hemos seguido un poco la atención de lo que estaba ocurriendo a este lado del mundo. Y como
Quizás una de las herencias españolas a ustedes es la de estar dándonos con un látigo en la espalda, fustigándonos absurdamente. Yo quiero recordar aquí al doctor Rafael Moreno. Vamos a ver, pero si ya hace 40 años nosotros en España utilizamos sus textos sobre criminalística y su libro sobre balística forense, pero si en México hay personas muy cualificadas que han explicado la medicina forense, las ciencias forenses a otros lugares del mundo. Es que es más, ha salido estos días en las personas más jóvenes, hablando de odontología. Pero es que nos vamos a olvidar aquí que quizás la única persona del mundo que hace ya muchos años escribió un texto sencillo, un decálogo, sobre deontología forense fue el doctor Moreno, precisamente mexicano. Dice así: 1, ser consciente de las limitaciones de su capacidad científica. Qué importante es esto. Qué relevante es cuando te preguntan en el juicio oral la pregunta X y dices, no sé, su señoría, no me he preparado ese tema, no sé responder, no tengo la solución, frente al riesgo del perito que tiene respuesta a todas las preguntas y quizás está introduciendo más equívoco y más error que otra cosa al tribunal. Ser metódico, claro, preciso en sus dictámenes, mantener actualizados sus conocimientos técnicos y científicos, colaborar eficazmente con las autoridades en el esclarecimiento de la verdad, dictaminar sobre cuestiones técnicas y científicas sin emitir opiniones de carácter legal, actuar con imparcialidad, dedicación y prudencia, aplicar los métodos y las técnicas de investigación científica en la búsqueda de la verdad, fundar sus conclusiones sobre la verificación de los hechos, escuchar y ponderar ecuánimemente con espíritu abierto las objeciones metodológicas y técnicas que cuestionen sus dictámenes. Es decir, saber que existe la contrapericia. Menos mal, el principio de contradicción, ese que en los estados de derecho y no en las dictaduras dice que, bueno, claro, si se administra una correcta administración de la justicia, el principio de oralidad, publicidad, contradicción e inmediación. Si existe la contradicción en lo judicial, la deberá existir en lo forense. No nos enfademos cuando discrepamos con un colega. Las discrepancias con todo habrá que saber explicarlas y pueden ser explicables o inexplicables. Y en 10º lugar, excusarse de dictaminar solo por razones técnicas, legales y éticas. En fin, en estas primeras palabras quiero entonces reconocer a quienes en México han hecho cosas muy serias, como es el doctor Moreno y otros a los que he ido conociendo a lo largo de estos años. Bueno, nuestro amigo el juez italiano Nicolás nos ha demostrado, y yo casi desearía que repitiera su conferencia hoy a las 8 de la tarde, me volvería a quedar, que los hechos se acreditan mediante pruebas y presunciones. Esto es muy importante. Y que la búsqueda de la verdad es un ejercicio de aproximación, que es tendencial, casi nunca completo. Ahora, claro, los jueces tienen que resolverlo, para eso están. Nosotros no resolvemos el caso. Yo le he llegado a decir estos días, hombre, nosotros somos una instancia en la que hacemos propuestas para que en otra instancia distinta, no ajena, próxima, pero diferente, resuelvan, pero nuestro se acaba, precisamente, ¿sí? ¿Hay alguien que está diciendo? Ah, perdón, bueno, bien, perdón. Y entonces, esto es así, hay que explicar y sustentar en elementos de prueba, y esto es lo documental, lo testifical y lo pericial, y nosotros, yo no estoy en lo testifical ni en lo documental. Es curioso, en el juicio oral, los últimos que entran a sala son los peritos. Para cuando entramos los peritos a sala, ya hay una idea de lo que ha ocurrido ahí dentro, en base a los elementos de prueba que vienen de otros ámbitos que no son estrictamente los técnico-científicos o la parte pericial, con la que a veces nos llenamos la boca nosotros, pues nos ponemos la bata blanca, tenemos los laboratorios de azulejo, etc. Pero para los jueces pesa y tiene importancia también lo que viene de otras partes de prueba. Bien, así las cosas, las cualidades del perito deberían ser poseer las condiciones naturales de ser objetivo, reflexivo, juicio, prudencia, imparcialidad, veracidad, tener una formación básica, general y concreta y poseer los conocimientos jurídicos necesarios, es decir, saber en dónde juegas. Y esto se lo explico a los alumnos. No es lo mismo un procedimiento contencioso administrativo que uno civil, que uno penal. Tú puedes tener habilidades deportivas, pero cuando te pasan el balón tienes que saber si estás jugando a baloncesto o a balonmano. Por mucho que seas muy bueno en el deporte, no será lo mismo cómo vas a jugar las cosas en esos ámbitos. Bueno, y ahora voy
un poco a poner 3 ejemplos que son los más simples y vulgares que yo puedo encontrar para explicar este tema a un joven de 15 años que quiere estudiar criminología, a un jubilado, a un taxista o a un experto en ingeniería forestal. Y es que todo el tiempo estamos haciendo ejercicios de observar, describir e interpretar. Yo observo, describo, lo anoto y hago interpretaciones, deducciones o inferencias. En lo forense, los 2 primeros puntos son muy médicos. Una mujer que acude a urgencias y que ha sido maltratada, el médico, en una perspectiva asistencial o terapéutica, lo que va a hacer es observar, medir, anamnesis, le puede hacer una radiografía. Después todo esto lo va a llevar a una descripción con el objetivo de poner un tratamiento. Piensen ustedes que la medicina no es sino está en condiciones de establecer un diagnóstico para poner un tratamiento. Eso es la medicina en los últimos 2000 años. Saber establecer un diagnóstico y, si lo has logrado, saber cuál es el tratamiento. Precisamente, si un médico pudiera establecer bien el diagnóstico y no supiera el tratamiento, tiene un problema de responsabilidad profesional. Y hay veces en que te equivocas incluso en el diagnóstico. Pero si has acertado con el diagnóstico, no puede ser que no sepas el tratamiento. Bueno, da igual, porque cuando nos vamos a lo forense, las interpretaciones no son en este sentido, sino son en sentido médico-legal. ¿Y qué significa esto? En relación a los hechos que se discuten, que están discutiendo otros. Y cambia. Ahí nos abrimos por un camino de especialidad bien distinto a de mis compañeros que estudiaron medicina hace 1000 años en la Universidad de Valladolid, que es donde yo estudié la carrera, ¿no? Y esto luego tiene un significado, una trascendencia legal y judicial. Eso lo saben ustedes. Por lo tanto, hagamos el ejercicio. Son mayores de edad, están estudiando en la universidad, tienen experiencias previas. Ejercicio, observación. No hay que adelantarse, no hay que precipitarse, que ya sé lo que es. No, ejercicio, observación. Ahora ordenemos la foto y pongamos arriba lo que es arriba, abajo lo que es abajo, adelante lo que es... Y ahí hay 5 estigmas. He dicho 5, no he dicho 15, ni 3, ni 1,5, 5, que son redondeadas, que tienen forma de arco, que yo puedo medir, incluso establecer que la temperatura es superior al tejido circundante. Ustedes no saben si está vivo o muerto, claro, les faltan datos, pero no importa. Ustedes pueden hacer una descripción objetiva e imparcial de lo que están viendo y tendría utilidad. Y la medicina forense no es llegar hasta aquí, sino hacer la inferencia o deducción, que es lo que viene a continuación. Se trata de una contusión de una mano de un adulto en unos malos tratos a un niño. Esto es lo forense. Si no entendemos esta cuestión y nos quedamos en que solamente tenemos que hacer descripciones, eso significaría que no hay ninguna necesidad de que exista la especialidad de la medicina forense, porque bastaría un traumatólogo. De hecho, el médico de urgencias está en condiciones de hacer la observación y la descripción. Pero a los forenses se nos exige hacer deducciones e inferencias. ¿Esto qué significa? Que va a volver a salir. Que yo no conozco ni un solo informe pericial en donde no exista la necesidad de dar ese exacto para hacer la deducción o la inferencia. Frente quizás a algunos informes que puede hacer un químico, en donde hace una descripción y deja la interpretación para otros. O un histopatólogo, que mediante el microscopio te facilita una información sin hacer inferencias y te la pasa a ti, que eres el médico forense, que tú tendrás que manejar para hacer la inferencia o deducción, que en este caso concreto es de un adulto, no es de otro niño en el juego, en el colegio. Es el padre, es otro varón, es la mano de una mujer, ya veremos, es que esto tiene una limitación, puede ser un imposible, pero eso no es un objeto de juego ni es la mano de un niño, es la mano de un adulto que contusiona, por cierto, en un niño que no ha fallecido y que tenía otras lesiones. Bueno, entonces esto es todo el rato así, de tal manera que nosotros transformamos indicios en evidencias y se convierten en pruebas si son validadas. Solemos decir, yo ya tengo la prueba, si es una prueba pericial, que para el contexto de tu disciplina puede ser válida. Tú puedes ir a un congreso y los pones y te aplauden, pero no vale, no es suficiente, porque esto tiene que ser validado no por la autoridad judicial. Entonces, la evidencia tiene que ser evidente, se tiene que hacer evidente, tiene que comprender la evidencia. Si la evidencia debe ser probatoria, entonces deberá ser narrada y vista por un grupo ajeno a la especialidad
y para esto se requiere una técnica y entonces pasamos de esa obligación, al menos, que se debe cumplir, en la formalidad en cómo se obtienen y se analizan esas evidencias. Al menos cumplir las formalidades, luego hablaremos de los protocolos, etcétera, ¿no? Y todo el tiempo estamos en lo forense haciendo descripciones de evidencias y saltando a las inferencias. Y es en las inferencias donde más discrepancias hay y donde más nos equivocamos. Decir que 2 más 2 son 4, esto es fácil, ya lo dijeron los matemáticos. El problema 4, en un hecho que se discute, y piensen ustedes que la especialidad forense es la única especialidad médica que trabaja siempre en conflictos humanos. Un pediatra, un dermatólogo no está trabajando en conflictos humanos. Nosotros siempre estamos metidos en problemas de conflictos humanos. Y entonces nos vemos en esta obligación de hacer inferencias donde de pronto igual nos equivocamos antes. Bueno, y entonces aquí viene otro asunto que me sirve porque estamos en el marco general de los derechos humanos. Las cualidades del perito, objetividad e imparcialidad. Hombre, también las de un juez y también las de un periodista y también las de un taxista y también las de cualquier persona. Todos en la vida deberíamos ser objetivos e imparciales y no es tan fácil. Ahora, aquí pasa una cosa curiosa. Cuando se trata de vulneraciones de los derechos humanos, la pregunta es, ¿objetividad e imparcialidad es lo mismo que neutralidad? Y con esto yo tengo un problema con mis colegas forenses en España. Yo sostengo que como médico que soy y con el código deontológico que tengo, código deontológico escrito hace mucho antes de que yo acabara la carrera de medicina, donde ya se está diciendo que si un médico tuviera noticia de que una persona ha sido torturada, no solamente no puede colaborar, sino que tiene que denunciar y hacer todo lo posible para intervenir en el asunto, yo soy de los que piensan que el médico forense sí, objetivo, imparcial sí, pero de neutral nada. Igual me equivoco o cambio de criterio dentro de unos años. Pero hoy por hoy, y por eso me acerqué desde la disciplina de la ciencia forense al ámbito de los derechos humanos. Yo no quiero ser neutral cuando el tema consiste en una vulneración de los derechos humanos. Si esa vulneración de los derechos humanos se produce en Costa de Marfil, Côte d'Ivoire, en Francia, a mí eso me tiene que preocupar. Me quedo muy lejos, igual no puedo hacer mucho, pero algo debería de intentar. Y esta es una cuestión que no comparten muchísimos médicos forenses que yo conozco. Que cuando el tema tiene que ver con una vulneración de los derechos humanos, se convierten ya no en forenses, sino en médicos. Yo describo, ¿y qué voy a hacer inferencias? Si la vulneración de los derechos humanos está producida por un agente de la policía municipal de mi mismo pueblo, que también es funcionario público como yo, ¿cómo voy a meterle el dedo en el ojo? Y entonces te conviertes en médico. No, yo describo, es que su señoría deduzca. Y eso me parece que no es muy correcto y a veces es parte del problema por el cual la medicina forense, en materia de fosas comunes, etcétera, etcétera, no ha estado a la altura de las circunstancias. Por lo tanto, para que ustedes se lo piensen, si es lo mismo ser imparcial en la vida a ser neutral, a ser independiente, porque el otro criterio de lo de independiente significa, y por eso en algunos lugares del mundo se organizan equipos independientes, porque resulta que los que están trabajando y son funcionarios no son independientes respecto de aquella vulneración de los derechos humanos, que jamás se emplea semejante criterio para un hecho criminal ordinario, como puede ser un homicidio corriente que pueda ocurrir hoy mismo. ¿Qué quiere decir con esto? Que el informe forense habitual hace documentos periciales que tratan de buscar la verdad y tratan de reducir el margen de incertidumbre a cero. Eso lo hacemos también en identificación humana. Pero hay un margen de incertidumbre que casi nunca dominamos. Si llegas a que este margen sea cero, como muchas veces logran los genetistas, que se expresan matemáticamente, eso es poderosísimo. El arma de la genética es esa, no solamente que ya se ha explicado aquí, y hay genetistas en la sala. Para mí lo poderoso es que se expresan matemáticamente. Nosotros cuando estamos informándole a su señoría que esta persona tiene una esquizofrenia paranoide y que en la situación del brote y de delirio es por lo que dio fuego a la casa, ahí hay un margen de incertidumbre alto. Y en discusión entre psiquiatras forenses puede que no quede la cosa tan segura como cuando un genetista da los resultados. Ahora, cuando el informe forense, ya lo he dicho, tiene que ver con las vulneraciones de los derechos humanos, en vez de hacer informes periciales, hacemos informes técnicos. Y esto es una desgracia total, por lo que yo he visto en muchos países de Latinoamérica, donde hay profesionales muy cualificados
pero aquel día, a aquella hora, y sin estar exactamente amenazados, hicieron un cálculo, cambiaron a veces hasta la hipótesis, esto es sorprendente, es una vergüenza, y entonces, por si acaso, me quedo en que no hago informe pericial, hago un informe técnico, y dejo todo ese otro margen para el que quiera venir por detrás. Por lo tanto, esta mujer, que es maltratada, y me da igual por quién, esta mujer, que ha sido maltratada, donde el forense, porque no somos veterinarios ni ingenieros forestales, nosotros hablamos con seres humanos, y donde tiene que haber una coherencia entre lo que te explica y lo que yo veo, y esa conexión me permitiría salir del reconocimiento médico forense con la convicción de que efectivamente dice la verdad. Que luego cuando va a ser esto relatado dos años más tarde en el juicio, bueno, pues es la versión que dijo ella. ¿Cómo que la versión que dijo ella? La versión que yo le escuché el día que le reconocí, no tengo ninguna duda de que tiene que ver en justa correspondencia con las lesiones. Ahora, ¿quién es el malo que ha hecho esto? Si el malo es su marido, nos metemos al fondo. Ahora, si el malo es el jefe de la Guardia Municipal de mi pueblo, me echo para atrás, para por si acaso. Y esta es la desgracia que yo se la digo a ustedes que son jóvenes, para que si hablan de ética y de deontología, piensen que van a tener que asumir responsabilidades a veces muy duras, como la que realmente también tienen las autoridades judiciales cuando tienen que enviar a la cárcel al comandante en jefe de las fuerzas aéreas de la jurisdicción militar X. Bueno, esto sería un ejemplo concreto, donde además es una reiteración de los golpes y donde el forense tendría que estar en condiciones de saber cuál es el objeto que hago contusionado, que además la mujer se lo va a decir, y descubrir que el marido, en este caso era un marido, ha recogido el cinturón desde el lado en donde no está la villa, entonces en cada extremo de cada una de las contusiones se refleja casi la marca erosiva y sangrante de la villa. Bueno, da igual. Bueno, así que esto ya queda claro, ¿verdad? Bueno, prueba documental, prueba testifical y prueba pericial ha salido varias veces aquí. Y entonces ahora nos vamos a aplicarlo al problema de la exhumación, de la identificación y de la causa de la muerte. Si simplificamos todo lo que se tiene que hacer, una barbaridad, en un esquema más simple ya imposible, de cuál es la tarea cuando hablamos con resultado de muerte, hay que identificar, hay que establecer la causa médica de la muerte, hay que establecer la etiología médico-legal de la muerte, que en esta parte del mundo le llaman manera de muerte. A mí no me gusta nada eso de manera de muerte, es una traducción, me parece muy equívoca. Yo creo que es más serio hablar de etiología médico-legal de la muerte. Accidental, natural, homicida, es violenta, suicida, eso es la etiología médico-legal. La data del fallecimiento y las circunstancias que rodearon a la muerte. Y esto está en todos los libros, así lo estudiamos nosotros en la carrera. Pues muy bien, aquí vuelve a ocurrir lo mismo. El último apartado de las circunstancias que rodearon a la muerte es el que peor amarramos, el que peor sujetamos. Es más fácil decir cuál es el intervalo postmortal que decir cuáles son las circunstancias que rodearon a la muerte, porque ahí de nuevo te puedes equivocar más. Y entonces hay muchos informes de autopsia que se convierten y son descriptivos, que no hacen inferencias y que no quieren entrar a esto de las circunstancias que rodearon a la muerte. Quizás si levantas un cadáver tras un accidente de tráfico, sí, ahí ya te extiendes cómo ha sido el accidente de tráfico. Y si el individuo iba conduciendo o no iba conduciendo. Y la rotura de los cristales, que es lo que justifica por lo que tiene unos cristales en las propias heridas del organismo, y te extiendes. Pero de nuevo, si se trata y tú sospechas o te huele a vulneración de derechos humanos, tú ahí las circunstancias ya mejor no las tocas, ¿no? Por otra parte, identificar es constatar la existencia de una persona determinada para establecer su individualidad. Y voy a algo que a veces a mí me desconcierta, en México también un poquitín. Si da igual que sea en A, en B o en C. Si este problema, si en A lo hacen los forenses, en B también lo hacen los forenses, en C, ¿por qué no lo hacen los forenses? O sea, cuando los restos están esqueletizados, ¿por qué tienen que intervenir otras instancias a veces no cualificadas para resolver la identificación y la causa de la muerte? Pues es lo mismo. La evidencia puede estar completa en cadáver fresco o no. Es que eso es una cuestión que no comprendo, porque inventas unas estructuras de tipo forense, unos institutos de medicina legal, que parece que sí pueden manejarse en casos recientes, pero que eluden a veces los casos que parecen como más antiguos o que tienen que ver con temas más escabrosos, ¿no?
La antropología forense, con todo, yo reconozco que tiene un espacio ahí. No quiero decir con esto que esto solo para médicos y para patólogos. En los institutos de medicina legal hay que incorporar la disciplina de los antropólogos forenses. En España está costando un rato, pero hay institutos con muchos medios personales que no solamente incorporaron a psicólogos hace un rato, sino que también en la actualidad están incorporando a criminólogos y están incorporando, ¿por qué no?, a antropólogos forenses. ¿Y qué es esto de la antropología forense? Yo lo he escuchado de varias maneras. No sé si acertaré al decir que hay un espacio de trabajo de campo donde la clave, ahí está la arqueología, es el registro. A veces me extraña que los arqueólogos quieran ser odontólogos o que el odontólogo tenga que meterse a recoger los testimonios orales de los vecinos. Aquí cada uno que se ubique en su propia disciplina. Esto no quita para que yo mismo me guste un poco todo. Pero hablando en serio, cuando vas ante un tribunal, te preguntan nombre y 2 apellidos. ¿Qué especialidad tiene? Y a nosotros ya nos está ocurriendo una cosa en concreto, que como patólogo forense, médico forense, se te ocurra interferir en otra disciplina, el tribunal te llama al orden y te dice, bueno, ese incendio que se ha producido a propósito de los humos y donde se inició el fuego, Echeverría, cállese, porque va a venir luego un ingeniero que nos va a hablar de esto. Ahora, hace 20 años o más, cuando yo empecé a trabajar, no era así. Nosotros éramos soberanos. Es más, en este ámbito de lo judicializado en el ámbito penal, allí no aparecía ningún otro perito de ninguna otra disciplina, pero eso ya se acabó. He dicho que hay discrepancias y que además hay otras especialidades. Y entonces tenemos que en la arqueología tiene que gestionar la evidencia asociada, además del registro de campo. Que nosotros, los médicos, desde la patología, tenemos que hablar de la interacción de la biopatología. Bueno, esto sería algo así como la patología antemortem, la perimortem y la postmortem. ¿Y qué es la antropología forense? Sobre todo en Latinoamérica y Centroamérica, México también, la que está últimamente haciendo la gestión total del proceso. De manera legítima, y seguramente eso es así, porque otros hemos abandonado nuestro espacio de competencia. Pero que quede claro que si un antropólogo en España o en Francia dijera es que la causa de muerte son los disparos en la cabeza, le llamarían al orden. Si el antropólogo lo sabe, claro que sabe interpretar las lesiones en el cráneo y los orificios de entrada y salida, pero en su informe no podría hablar de causa de muerte. Es una cuestión también que habrá que tenerla un poco en cuenta. Ahora, ¿cuál es el problema cuando ya no es el cadáver fresco sino esqueletizado? Pues que hay una complejidad de los escenarios primarios o secundarios, que hay un problema de técnica y que hay un problema de tiempo. Participar en la diligencia de levantamiento de un cadáver de un crimen hoy en una vivienda en México, pues bueno, se te pueden ir 2 o 3 horas de esa mañana. Pero claro, recuperar unos restos esqueléticos que están enterrados debajo de un vertedero de basuras te pueden llevar 3 semanas o 4. Y ahí los médicos forenses pues no tienen ganas de llegar ni quieren mancharse los zapatos. Y por eso la antropología forense se ha desarrollado en un espacio que no ha sido limitado por otras disciplinas. Bueno, esto es un poco aburrido, pero es antropología forense que maneja restos esqueléticos y que tiene que ver con crímenes políticos, violencia de Estado, etcétera, y que lleva a la tarea de exhumar fosas y trabajo en el laboratorio frente a lo que es el cadáver reciente en catástrofes, muertes fortuitas, donde también hay un trabajo de escena y laboratorio. Me llevan a darme cuenta que en esta parte del mundo el lado de la izquierda está muy en las manos de organizaciones no gubernamentales. Una cosa un poco rara. Mientras que este otro lado, el del cadáver reciente, normalmente está en manos gubernamentales. Y crecen asociaciones y entidades que son legítimas y yo también les quiero, pero que realmente no sé hasta qué punto algunas de las cosas que se han diseñado que quieren trabajar en este escenario pueden suplantar lo que son las reglas y los protocolos que están mejor establecidos en esa parte, digamos, que es como oficial, esas organizaciones que son gubernamentales. Bueno, esto es así. En todo caso, en lugares del mundo pobres, desorganizados, y México no lo es verdad que se suelen intervenir desde la perspectiva de la antropología forense por mandato de Naciones Unidas, porque allí no hay estructuras, ni infraestructuras, ni profesionales, ¿de acuerdo? O a veces es por mandato de las instituciones oficiales del Estado. Pienso que es la situación de México. Y a veces, y en algunos lugares de México o en algunos otros lugares del mundo, se hacen las intervenciones a solicitud comunitaria o particular
por asociaciones, como ha pasado en España, de memoria histórica. ¿Por qué? Porque el Estado no quiso meterse a ese terreno y se ocupó por todo tipo de asociaciones. Y ahora, para no ir acabando, pero para ir centrándome en lo que se me había pedido, porque todo hasta ahora ha sido una introducción, no sé si saben los alumnos que cada profesor cuando da una hora de clase tiene una o dos claves, todo lo demás es parafernalia. Eso nos lo cuentan en la licenciatura. En la introducción hay un final, pero a ver si el alumno capta las dos claves o tres, más será difícil. Entonces yo me voy a utilizar esto de la pirámide estratégica, que es en la perspectiva forense, no en la judicial, ¿no? Y con esa idea de base de antropología física o biológica, de la que yo no soy un experto necesariamente, yo estoy en el lado de la patología, y ese otro lado, que es el de la tafonomía. Yo creo que no se puede hacer una buena antropología forense si no se controlan estas disciplinas. En fin, por eso la tafonomía tiene un desarrollo que hay que explorar mejor, por eso los antropólogos físicos nos tienen que enseñar cosas y nosotros los patólogos, porque yo soy médico, no soy biólogo, tendremos también algo que hacer, pero reconociendo las limitaciones que tenemos en nosotros lados. Y es que como no controles bien esto, las inferencias o deducciones suelen ser de disparate. Con todo respeto, pero hay informes hechos por antropólogos que son un puro disparate en la apreciación de la patología. Como también hay informes hechos por patólogos que son un puro disparate de la perspectiva de la antropología física. Y ambos dos podemos equivocarnos de pleno cuando no controlamos bien la tafonomía. Y no nos damos cuenta que la clave tenía que ver con un proceso tafonómico, porque eso casi nos lo han enseñado. Bueno, dicho esto, también me voy a que la parte técnica está resuelta. Esto es un aburrimiento. Ya hay libros que se copian y se reiteran. Podemos poner lo que queráis ahí. Vosotros tenéis en la biblioteca incluso más libros que los que aparecen aquí. Yo pongo unos cuantos para lanzar esta idea. Es que casi en el apartado técnico y científico del problema, esto ya está inventado. O sea, ¿cómo se mide un fémur para inferir la estatura de la persona? Ya está inventado. Ya lo decían Martin, el alemán, hace más de un siglo. Y luego se han hecho ajustes. Claro, qué interesante es poder tener las medidas concretas de la población normal mexicana para no compararlas con los negroides de Estados Unidos. Eso ya sabemos que hay que hacerlo así. Pero aparte de los libros técnicos y científicos, vamos a hablar de las guías y los estándares. Pues si hay un montón. Y México los tiene, si han salido aquí estos días. Si yo el primer día escuché en las primeras intervenciones que se van a sacar unos manuales específicos para cada una de las partes del total, y estarán bien, serán totalmente necesarios. Pero ¿por qué no recordamos esto del Comité Internacional de la Curja? Se ha mencionado el protocolo de Minnesota, actualizado en el 2016, si no me equivoco. ¿Cómo puedes ignorar en el campo de la antropología forense que ya está inventado? ¿O por qué no recordar ese texto que a mí siempre me ha parecido extraordinario, hecho en Bogotá? Este libro, Identificación de cadáveres en la práctica forense. Pero si ya lo tienes todo. La entrevista técnica en identificación, pero si es que está pensado en castellano, que esto es fácil. O este otro libro, Manejo de cadáveres en situaciones de desastre, la Organización Panamericana de Salud, donde tienes todos los pasos, incluyendo un poco los más médico-legales que yo marco ahora, pero otros aspectos del total, si están ahí, cuestiones psicológicas, estudio de caso, recomendaciones finales, consideraciones sanitarias, etcétera. Sí, quiero deciros que hay muchas cosas que ya están inventadas. Y como algunas de ellas, hoy en la mañana salía la necesidad de esos libros que hablan de escena del delito, pues están sacadas por Naciones Unidas, o como este otro libro reciente, una guía latinoamericana de buenas prácticas para la aplicación en antropología forense. Mejor será que conozcamos esto antes de meternos a ningún caso, en fin, y otros muchos libros más. Pero de todos estos libros quiero destacar este, que está en castellano. La doctora Karen Ramey-Burns ha fallecido. Yo casi es el único libro que conozco que cuando está finalizando el texto te explica cómo tienes que manejar la evidencia cuando la tienes que exponer. Cómo tienes que poner eso en escrito, en papel. Cómo tienes que hacer los informes periciales y cómo funciona eso cuando tú tienes que ir a defenderlo, a explicarte. Los demás libros son científico-técnicos. Ya hemos dicho, el intervalo postmortal, qué significa la lividez cadavérica cuando resulta que hay una muerte por un shock hemorrágico. Eso ya está, dicho hace mucho tiempo. Pero este libro, lo recomiendo, sois gente joven,
también te da algunas recomendaciones de cómo tienes que funcionar al final de toda la tarea. Y me voy ahora sí a la pirámide estratégica. Ahí veis, casi no veis, el operativo forense. El operativo forense es ese que sale en la tele, ese que nos gusta a todos. A mí el primero. La magia de la escena, la oportunidad de ver en directo y no te lo cuenten y que tú vengas en el laboratorio y que sea tan emocionante como a mí me ha tocado verlo en la vida cuando tuve que analizar los restos de Víctor Jara y los tuve en mis manos. Eso impresiona mucho. Víctor Jara, cuando yo era un estudiante como vosotros, Víctor Jara me influía. Estaba al otro lado del mundo, pero es que sus canciones eran muy poderosas. Y cuando transcurrieron los años tienes el cráneo de Víctor Jara, que ya no habla, pero que tiene una expresión concreta, con una mandíbula fuerte y unos dientes que se ven. Pues eso también te influye, el operativo forense. Pero hay que hablar de algo más, que es la pirámide estratégica completa. Y ahora me voy deteniendo un poco más, que quizá no leéis bien desde allá atrás, ¿no? El principio de legitimidad, seguido del de legalidad. Tercero, el de seguridad. Cuarto, el de recursos. 5, el de la gerencia de la información. Y quinto, el operativo forense. Y esto aplicado a un contexto judicializado, pleno, en el ámbito de la jurisdicción penal, con un crimen hecho ayer, sí, pero también para las catástrofes naturales y también en el contexto de los derechos humanos. Alguien me va a decir, como jurista, sí, pero el contexto de derechos humanos también es un espacio judicializado. Bueno, ayer daba aquí en México una conferencia un antropólogo de Bogotá, César Sanabria, y explicaba que lo que quieren hacer ahora en Colombia, a través de la Comisión de Búsqueda, es un proceso no judicializado. En España estamos, a propósito de los crímenes franquistas, con una ley de memoria histórica y con un protocolo concreto, en donde se dice que eso se tiene que gestionar en vía administrativa, no judicial. Y lo que he escuchado aquí ayer, a propósito de la unidad de búsqueda que se ha constituido, no sé si va a tener una aplicación tan clara judicial. No se podrá impedir el legítimo derecho del particular o familiar que cuando se haya obtenido una verdad en ese espacio no judicializado, con esa información le asista todo el derecho a ir a la jurisdicción penal. Bueno, sea como sea, vamos por partes. El principio de legitimidad, ese es indiscutible. ¿Alguien está en contra? En algunos lugares del mundo sí, pero la legitimidad que asiste a los familiares es indiscutible. El derecho a conocer la verdad no prescribe, no tiene fecha de caducidad. Esto es así. ¿Quién nos iba a decir que en España iba a surgir con tal fuerza 80 años después de los crímenes? Donde los hijos, como vivimos en dictadura, no se atrevieron por miedo a hacer nada. Pero los nietos, que no viven en dictadura, han dicho, ¿pero cómo es posible que nuestro padre muriera en un campo de concentración alemán porque tuvo que huir de España? Como que 4.000 españoles murieron, además de los gitanos y además de los judíos, 4.000, no son muchos o son pocos, 4.000 españoles murieron en los campos de concentración alemanes, si casi no lo sabíamos. Entonces esos descendientes y familiares han levantado el dedo y han dicho, explíquemelo. O si pensamos en que los jóvenes soldados portugueses que iban a sus colonias en África a hacer el servicio militar y morían en una escaramuza, en aquel momento, el año 60, aquel joven portugués fallecido le enviaban un telegrama a casa que decía, lo sentimos comunicarle que su hijo ha fallecido en el estado, muchas gracias. Ese telegrama no vale para nada, porque a fecha de hoy levantan la mano las familias portuguesas y dicen, explíquemelo mejor, quiero ahora tener detalle, voy a ir al sitio ese de Guinea y quiero ver por dónde se cayó ese vehículo que dicen que cayó por un terraplén. Me asiste ese derecho. Bueno, por lo tanto, el principio de legitimidad está claro. Las víctimas tienen derecho a la memoria. Y si esto es así, y esto es lo maravilloso del asunto, la sociedad tiene el deber de memoria. Es decir, para quienes están en desacuerdo todavía se lo podéis aplicar. La Universidad Nacional, usted como directora, profesores, personal auxiliar, toda la sociedad tenemos el deber de memoria. ¿Por qué? Porque otros tienen el derecho a la memoria. Y como la primera parte del argumento no la discute nadie, todo el mundo dice, hombre, el derecho a la memoria, pues sí, ¿no? ¿Qué menos? Si eso es así, si existe un derecho, existe un deber. Y ese deber nos alcanza a la sociedad. Este es el argumento por el cual la memoria histórica en España ha crecido con fuerza. Y entonces ha venido a decir, eso no, si me da igual, si eres
genetista, microbiólogo, en este caso forense, todos tenemos el deber de memoria. Mi decano en mi facultad de medicina, que no tiene nada que ver con la medicina forense, tiene el deber de memoria. Y yo igual la tengo un poco más reforzada porque algo me toca hacer en ese contexto. Y así, como he dicho que los hechos no prescriben, os pregunto, ¿quién es aquí la mexicana? ¿Y la de Afganistán? ¿Y la de Turquía? Pero si el fenómeno es universal. Es más, esto ya no es una cuestión de un derecho a conocer la verdad personal o individual, es que es colectivo o social, que es la otra cosa que ha venido a ocurrir claramente en España. No solamente a ti como familiar te asiste el derecho a conocer la verdad, sino que a la sociedad que te rodea también. Y yo me pregunto, con los estudiantes de Iguala, el derecho a conocer la verdad no es solamente una cuestión de esos familiares, una cuestión íntima o privada, no, es de la sociedad mexicana entera. Y como esto ha trascendido y ha salido en todos los informativos de Europa, es el ejemplo mexicano que más presencia ha tenido en los medios de comunicación europeos, ha servido también para que en Europa mucha gente diga, ¿qué pasa en México? Están ocultando la realidad de la tragedia que viven. Probablemente en materia de medicina forense el reto más grande que tiene México es este. No el de analizar una cosa sofisticada sobre el problema de las alcoholemias en los accidentes de tránsito de los conductores de los autobuses, que también habrá que hacerlo, sino este. Es un tema gordísimo. No solamente el ejemplo de Iguala, quiero decir todos los demás de los que habéis hablado vosotros. A continuación viene el principio de legalidad, marco jurídico, jurisdicción, autorizaciones, etc. Y estos días yo trataba de intentar aclararme un poco, y no lo sé bien, ¿no? ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿La Fiscalía General de la República, más los servicios forenses, más la recientemente creada Comisión Nacional de Búsqueda? ¿Cómo son las formalidades administrativas, las leyes y las normas? No sé si no me parece que hay una fronda ya de regulación en este espacio que puede hacer ya el espacio más confuso que antes. Por eso hice una pregunta el otro día, ¿no? ¿Cómo funciona exactamente la Comisión Nacional de Búsqueda? ¿Con qué profesionales dentro? Y además, ¿cuál es la competencia frente a la Fiscalía General del Estado? Yo podría pensar incluso que la Fiscalía tiene la información, pero no tiene la credibilidad. Me resulta muy fácil decirlo viviendo de fuera. Y sin embargo, la Comisión de Búsqueda, hoy por hoy, tiene la credibilidad, pero no tiene la información. Ahí va a haber que ajustar y aproximar a unos y a otros, cosa que también ocurre en Colombia, por cierto, donde hace un mes hablamos de estos aspectos. ¿Cómo se puede en Colombia iniciar una búsqueda cuando existe miles de datos, que ya se ha recogido el testimonio de los familiares, que ya se disponen las fotografías, que ya se hizo la exploración en terreno, etc.? Vamos al punto tercero, que es el de la seguridad. Ese es el problema de México también, la inseguridad. Bueno, esto es una cosa que no hace falta decirla. Yo no tengo un problema de inseguridad en España por decir que quiero investigar una fosa, pero en México sí la tenéis. Los médicos forenses colombianos y los que sois activistas en esta materia, ya hemos escuchado en esta mesa algunas cosas muy injustas. Deberíamos de amparar a esos profesionales y elevar la voz de manera muy crítica a lo que está ocurriendo. Después de la seguridad vienen los recursos humanos, financieros y logísticos. Si la unidad o comisión de búsqueda tiene solo 43 trabajadores en plantilla, como se ha dicho en esta mesa, yo no sé lo que van a poder hacer. En Colombia quieren que sean 500 los trabajadores implicados ahí. Si así fuera, muchos de vosotros como licenciados o futuros licenciados vais a tener un hueco, un espacio de trabajo ahí. Pero 43 es claramente una cifra muy insuficiente para manejar las cifras que he escuchado estos días de 40.000 desaparecidos, de no sé cuántos miles de restos recuperados y que están ahí esperando que se haga algo, etcétera, ¿no? Habrá que reconocer que México en esto tiene un problema de recursos financieros, sí, porque los institutos de medicina legal también se tienen que mejorar. Pero me atrevo a decir que si los forenses de México cobran lo poco que cobran, no os extrañéis de nada. Si en México un forense, para poder vivir en condiciones, tiene que practicar el pluriempleo, y es forense a la mañana y pediatra a la tarde, esto no tiene solución, ¿eh? Se puede hacer lo que queráis, pero es que esta es la situación de España de los años 1970 y tantos.
Uno de los grandes avances de la medicina forense española es cuando el Partido Socialista con Felipe González aplicó la ley de las incompatibilidades a los médicos, a cambio de que en el único puesto que tuvieras un sueldo digno. ¿Y entonces qué ocurrió? Que el que estaba de médico forense tuvo que optar si se quedaba ahí o se iba a ser pediatra. Pero lo que no podía ser es que este forense estaba más volcado a la pediatría, iba a congresos de pediatría, leía libros de pediatría y lo forense era una cosa secundaria. Así que la gran revolución forense en España no es invertir en recursos técnicos, en maquinaria, en edificios, sino aplicar las incompatibilidades. Y ahí entró toda una nueva generación de profesionales que, por cierto, dan mucha más credibilidad a este tema. Y como he conocido esta cuestión de los sueldos a los forenses mexicanos en algunos encuentros hechos en el SEMEFO, favorecidos por el Comité Internacional de la Cruz Roja, yo no me podía creer que ocurriera eso. Bueno, los recursos también, ya se ha dicho aquí, serían también en las instalaciones, etcétera, ¿no? Bueno, son algunas imágenes vuestras, que es que la cifra es tan impresionante que tampoco tengo la solución para todo ello. Nos vamos al punto quinto, el de la coordinación, gerencia y consolidación. ¿A quién le toca? La Comisión Nacional de Búsqueda y nadie más. Esto hay que pensarlo. Nada de todo este invento puede funcionar si no hay una buena gerencia. Es más, el problema en México es de gerencia, es de gestión. Es de gestión. Aquí hay genetistas, bioquímicos, radiólogos forenses, balísticos forenses, profesionales, un montón, que podéis ir al otro lado del mundo a enseñarnos. Pero lo que hay es una especie de desorganización. La gestión, la coordinación, etcétera, eso es lo que está ahí pendiente. Y así llegamos a la pirámide, a la cumbre, a la parte del operativo forense, en donde, como ya me habéis entendido, pues todo este espacio es donde yo creo que habría hueco y se tiene que favorecer para que muchos de vosotros, como titulados, empecéis a trabajar sin obsesionaros necesariamente en querer ser microbiólogo forense, que algunos sí lo serán, y se necesitarán, desde luego, también radiólogos, claro, ya lo he dicho, ya lo sabéis, pero para mí, hay que entender que la pirámide es entera y que os asiste todo el derecho, habiéndoos formados con una titulación, a poder ubicaros, quizás, en toda esa estructura donde habría muchos puestos de trabajo. Y claro, esta pirámide estratégica también se basa en un último punto que puede aparecer en todos los niveles, es el de la credibilidad. Porque lo que puedo pensar yo desde lejos es que las instancias oficiales de México han perdido la credibilidad seguramente hace muchos años y cuando tú la pierdes no la recuperas quizás hasta la siguiente generación. En cierto modo pasó en el Servicio Médico Legal de Chile cuando se empezaron a dar resultados de las identificaciones y hubo errores masivos, no algún error que podemos tener todos, sino que prácticamente estaban identificando a todos mal y provocó una crisis en el servicio extraordinaria. Ha costado mucho trabajo darle la vuelta a esta situación porque el país perdió la confianza, no solamente en los antropólogos o los genetistas o los patólogos, sino en los psiquiatras, los toxicólogos y todos los que trabajaban en aquella institución. Y hubo que hacer un diseño desde la jefatura del Estado, desde la presidencia del Gobierno, para intentar darle la vuelta a eso porque era una tragedia absoluta. Y hay un problema de credibilidad en México, claro que la hay. Yo ya la noto, se ha dicho aquí. Me la imaginaba, incluso me la imaginaba, que hay un problema de credibilidad en quiénes son los actores en esta historia. Bueno, finalmente, esto yo creo que se sabe hacer, son las leyes universales de la criminalística que se tienen que cumplir y voy a hablar de este texto, estándares forenses mínimos para la búsqueda de personas desaparecidas y la recuperación e identificación de cadáveres, también viene de Bogotá, donde fijaros las entidades que se han puesto de acuerdo para redactarla. Esto en México estamos por verlo. Cuando yo llegué a Bogotá la primera vez, notaba en los debates, en los congresos, en que todo el mundo se echaba la culpa. El que hacía uso de la palabra le echaba la culpa al otro. Han ido pasando los años y en Colombia, por ser una tragedia extraordinaria, lo que han dicho, nos tenemos que poner de acuerdo. Y hay que ver la manera en cómo se pueda llevar de manera ordenada la competencia de los universitarios con los laboratorios forenses, el Instituto de Medicina Legal y todo tipo de entidades que veis por ahí. Y efectivamente están en condiciones de darnos lecciones a los demás. Y qué interesante es ver, no lo leeréis desde ahí, esta tabla de contenidos
donde no solamente se habla de cómo es la necropsia o la entrega digna de los cadáveres, sino que los primeros capítulos tienen que ver con, capítulo 2, principios éticos. Yo aquí he visto a una alumna que quería hacer algo de esto, si ya hay otros que lo han pensado, fijaros, qué interesante. Ha habido que pensar hasta en esto, aunque parecía que solamente íbamos a hablar de muerto, de cadáver, de patología, de microscopio, y etcétera, ¿no? Y hay algo todavía más reciente, porque es de este año. Es que Naciones Unidas, en abril de este año, ha puesto en marcha una guía de principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas. Es que nos vamos a inventar otra cosa, desconociendo que Naciones Unidas, antes de ayer, ha dicho cuáles son los 16 puntos, que no voy a leer aquí, y desde luego algunos de ellos son de pura lógica, ¿no? La búsqueda debe regirse por una política pública, eso es obvio. La búsqueda debe ser organizada de manera eficiente. La búsqueda debe ser independiente e imparcial. La búsqueda debe regirse por protocolos que sean públicos. Salía esta mañana incluso, ¿no? Y esto, al igual que el protocolo de Minnesota, nos llevaría a que en la epidemia estratégica tienen que cumplirse el criterio prontitud, que en México es inaplicable, el principio de efectividad, exhaustividad, independencia, imparcialidad y transparencia. Cuando nos metemos ya a las identificaciones, normalmente funcionamos con este esquema, los elementos circunstanciales tienen utilidad, la dactiloscopia, la histología y la odontología lo sabéis que son maneras de identificar de ese primer nivel que están homologadas a nivel internacional. Yo aquí voy a hacer un comentario. ¿Cuánto tiempo me queda? Todavía 5 minutos. ¿Me queda? Bueno. Vale. Entonces, para decir que este es un esquema obvio, que eso nos habla de informaciones que son compatibles, que así hacemos propuestas de identificación y que así hacemos las propuestas genéticas dirigidas. Y que esto, el proceso de identificación, es precisamente un recorrido que contempla a todas estas disciplinas. Los genetistas también necesitan a los antropólogos. Y bueno, desde la perspectiva de la odontología y la dactiloscopia también se puede identificar a las personas. Eso está reconocido de manera universal. Y que esta identificación se tiene que expresar con unas palabras en castellano que nos entendamos. Después de 1000 vueltas, las palabras son, la identificación es positiva, o es inconcluyente, o es excluyente o negativa. Fijaros de todos modos en otra cosa que nos ocurre. Con respecto a la identificación y no con respecto a la causa de la muerte, que es tan sencillo como lo siguiente. Para establecer la causa médica de la muerte, con resultado de crimen, solamente tienen competencia los patólogos forenses. Ni los psicólogos, ni nadie. Es al patólogo, al médico forense al que le corresponde esto. Pero no es así cuando se trata de identificar a las personas. Porque para identificar a las personas entran en juego varias disciplinas. Y esto provoca también otra confusión. Y me voy al protocolo de Interpol, donde ahí se está diciendo que tienen competencia el funcionario policial, el patólogo forense y el odontólogo. Punto final. Se acabó. No hay más. Estos tres profesionales tienen que manifestarse con una serie de palabras en lo posible, lo probable o lo establecido. Y pueden existir discrepancias. Y es el nivel más simple, pero esto le pasa a Interpol. Y sobre los documentos oficiales son estas tres categorías las que se posicionan, pero no así para establecer la causa de la muerte. Para establecer la causa de la muerte es el patólogo, no el funcionario policial, ni el dactiloscopista, ni el balístico, ni nadie. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque provoca algunas confusiones. Yo a veces creo que una misión también de quienes estudian criminología o ciencias forenses en los procesos complejos, porque los que son fáciles no necesitan tanto experto, es ser capaz de entender todas las materias y reordenarlas. La fronda de papel que se va acumulando en estos operativos es tan grande que ya nadie la domina. Si en el caso de lo que ocurrió en Ayotzinapa, Iguala, en ese vertedero de basuras, etcétera, hay casi 400 informes periciales, bien pudiera estar ocurriendo que ya nadie se aclare bien de lo que pasa con la propia documentación, que supera completamente al juez, al instructor, al fiscal. Y sin embargo vosotros tendríais que estar en condiciones de poder entender transversalmente de todo ello para darte cuenta que es lo principal de lo secundario, para darte cuenta que una prueba es incompleta o tiene un error. Al fin y al cabo, nosotros en la ciencia forense lo que tenemos son limitaciones, y esto ha salido, el principio de verdad, justicia y reparación, y yo suelo decir que nosotros, solo nosotros, en ese operativo forense estamos, en todo caso, para
crear verdades formalmente obtenidas de carácter pericial. Y son otros, las autoridades judiciales y otras, las políticas, las que tienen que seguir trabajando en ese derecho a las víctimas. Esto yo lo pongo aquí como ejemplo, incluso no quiero rellenar todo el espacio de verdad, porque la ciencia forense también tiene limitaciones. Y no vamos, y lo digo claramente, para México, y si hay familiares en la sala, es muy duro, pero no se va a encontrar a todos los desaparecidos de México. Incluso a los que se han localizado, no a todos se les va a poder identificar. Nosotros en España hemos recuperado 9.000 esqueletos de los 114.000 desaparecidos que tuvo la dictadura franquista. Solo 9.000. Llevamos 20 años. Con desorden también. Y de los 9.000, solo estamos identificando a 1 de cada 3. Esto hay que decirlo, no hay que crear falsas expectativas. Y a ver quién lo dice en público, ¿no? Bueno, y entonces yo finalizo con otra cosa que está ocurriendo, ¿no? Hay una palabrería, en México puede ser distinta, si la identificación es fehaciente, negativa, positiva, alta probabilidad. El Instituto de Medicina Legal de Colombia simplifica esto y al final te termina diciendo, al igual que en Chile, positivo, inconcluyente o excluyente. Pero si nos vamos a los dentistas norteamericanos, te meten ahí el concepto de consistente o probable. ¿Qué es consistente? ¿Qué significaría consistente en México? Y es lo mismo que en el castellano de Castilla en Valladolid. Es decir, incluso hasta en esto tenemos una dificultad. Y finalizo con estas imágenes, de verdad. Lo que está ocurriendo en todo el mundo es que la causa judicial se rellena de informes periciales que proceden de diferentes disciplinas y de diferentes instancias. Así que le caen a la autoridad judicial todo tipo de papeles y que con frecuencia no está preparado para discriminar lo principal de lo secundario, donde además hay discrepancias. Y llega un momento en que esto interesa a los malos, que las cosas sean así, les interesa a los malos, porque sirve precisamente para provocar semejante confusión que ya no terminas ni de cerrar el tema. Jamás se concluye la instrucción. Se prolonga durante años y se diluye todo hasta la desesperación de los familiares. Nosotros tendríamos que ser capaces, como he dicho, de ordenar eso, de ordenar esa información. Y está ocurriendo y se empieza a exigir en algunos lugares del mundo eso de que, aun cuando cada perito o disciplina haga su informe pericial, exigir a todos que hagan un informe pericial integrado. Ustedes se van a reunir y se van a explicar las discrepancias y se tienen que poner de acuerdo, para lo cual hay que inventarse un foro que posibiliten que yo me entienda con el odontólogo. Pero ¿cómo es posible que tú hayas dicho probable y el otro haya dicho posible? Y que la palabra fehaciente o lo que queráis, lo mismo para la patología me estoy refiriendo, ¿no? Y se está empezando a exigir que esto tenga un punto casi medio. Este sería el informe pericial integrado del que cada vez se habla más y que a la mañana lo ha señalado usted, Nicolás, porque en España se ha hecho a cuentagotas, y es que antes del juicio oral se convoca a los peritos y con absolutamente claridad de un momento. ¿Y cómo es posible? Las limitaciones del informe. Y esa discusión no se ejerza en el juicio oral, donde estás ya en una recta final, donde al responder a las preguntas del Ministerio Fiscal no te da tiempo a conversar y a dialogar con tus colegas, y aquello puede acabar muy mal, porque se puede entender todo casi al revés, por parte de quienes nos tienen que escuchar y entender, ¿no? Bueno, finalizo de verdad con esta imagen. Quiero que la veáis simplemente, ya me quedo sin tiempo. Yo aquí tenía unas conclusiones muy aburridas, pero quiero quedarme casi con esta imagen, ¿no? Cuando hablamos de fosas, estos son republicanos españoles enterrados clandestinamente y localizados 80 años más tarde, ¿no? Yo todas las fosas que conozco son de carne y de hueso. Todas las fosas son de carne y de hueso. La carne la ponen los familiares. Se ha dicho aquí, esta es una universidad pública, que son las que nos pagan el sueldo a todos los demás. Y yo siento que tengo el deber de memoria, porque las fosas son de carne y de hueso. Y ahí también hay algo que hacer, sin ser necesariamente odontólogo forense o radiólogo forense. Ahí hay algo que hacer con estos familiares. También ha salido esta mañana, creo que ha sido en alguna de las intervenciones, ¿no? Exhumando fosas recuperamos dignidades.
y el derecho a la verdad, como he dicho, no prescribe. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco, por esta excelente charla. Sin duda nos invita a todos a la reflexión. Y bueno, acabó justo en tiempo. Vamos a dar oportunidad para una sola pregunta y que Paco elija a quién responder, no yo. Veo aquí estamos en tiempo. A dos amigos, entonces a ver, Paco. Se me oye por ahí. Bueno, dos amigos, si vamos rápido, valen los dos. Adelante, doctor Tellez. A ver, yo soy periodista, preguntarte, por ejemplo, aquí en México se han descubierto varias fosas clandestinas, Tamaulipas, 70 y tantos cadáveres se encontraron ahí. ¿Qué tiempo un forense tiene para decirnos quién es esa persona? Porque pasan años y mucho tiempo y se pierde esa información. Gracias. Bueno, sí, se me oye. Yo no lo sé. Esta mañana, por cierto, esto me lleva a otro asunto que se me ha olvidado decir. Esta mañana ha habido unos comentarios críticos a propósito de que hay que homologar. Un momento, o sea, es que igual la manera en cómo tiene que ser el documento de cadena de custodia en México, que está muy bien desarrollada, puede ser diferente a la que tengamos en España. Es más, la Policía Nacional en España tiene un documento de cadena de custodia que es distinto de la Guardia Civil en España, y los dos son perfectamente válidos. Lo que hay que saber es cuál es el documento. Y además, en sucesivas versiones se irán corrigiendo, ajustando, y hasta puede que un día sean el mismo. Pero digo esto porque hay una cosa que en España nos llama la atención, y es que cuando Europa ha regulado cómo tienen que ser los informes de autopsias, no cómo hay que hacer la autopsia, que es una cuestión que está en la ciencia forense, sino cómo tiene que ser el informe de autopsia, se dice que puede haber una versión de informe que es un poco como incompleto, el primer documento, un informe preliminar de autopsia, y que en el plazo de 2 días se ha de entregar el informe definitivo. Yo estoy en desacuerdo, en total desacuerdo. 2 días. ¿A quién se le ha ocurrido eso en Europa? A un país del norte de Europa que tiene poca criminalidad y efectivamente en nada resuelven el asunto, porque eso en España sería inviable. No, hombre, en España para cuando tú envías una muestra a un laboratorio de histopatología y te devuelven el resultado, pues pueden pasar 3 semanas. Luego, entonces, ¿por qué tendría que aceptar yo? En el fondo es una recomendación que hace Europa a todos los países y que en este punto concreto yo discrepo o difiero. Entonces, a su pregunta, no hay una respuesta tasada, pero es verdad que incorporar lo que es el retraso en el sufrimiento de las familias es todo un problema. Y algunos de los retrasos son tan graves como los que tenemos en España con 80 años, donde cuando se hace una exhumación y se identifican los restos y se entregan, lo que dicen los familiares es: qué pena que no se haya hecho esto hace 10 años en que vivían todos mis hermanos y hubieran tenido la oportunidad de asistir al momento en el que hemos recuperado los restos de mi padre. Fíjate, no dicen cosas insultantes, dicen qué pena que esto no se haya podido hacer antes. Y claro, ahí tenemos todos un complejo de culpabilidad porque vamos demasiado tarde. Y esto en México también ocurre, soy consciente. Pero no conozco que eso esté regulado por un plazo concreto. También hay que decir que hay procesos que son complicados, desde el punto de vista analítico y de laboratorio, y que te puedes pasar varios meses. Y quienes son genetistas aquí saben que cuando proceden a una extracción de ADN, si no sale la primera hay que repetirla, y si haces 3 veces y no ha salido, llega un momento en que dices: ¿cuántas veces más? Voy a intentar repetir la extracción. Tendré que reconocer que está degradado, voy a ir a buscar otra muestra. Y hay laboratorios que insisten más y otros que insisten menos, porque quizás con 2 extracciones en las que no se obtiene ADN, paran ya el análisis. Muchas gracias, Paco. Por cuestiones de tiempo vamos a cerrar la sesión, pero el doctor puede recibir preguntas. ¿Sí? Venga, por favor. A ver, doctor, adelante. Es que quiero decir lo siguiente. Puede haber un trabajo en fosas ilegales interdisciplinario, médico, antropólogo, odontólogo,
genetista y algunos otros profesionales dentro de contextos estrictamente judiciales o, como lo mencionó el profesor, unos contextos diferentes. Y quiero referirme a esos contextos diferentes dentro del marco histórico colombiano reciente. Conversaciones gobierno con las FARC en La Habana, y sacaron un comunicado, el comunicado número 62, que habló de la necesidad de identificación de víctimas inhumadas en cementerios de la guerrilla, tanto del bando de la guerrilla como de víctimas civiles o incluso en algunos casos soldados. Se habló entonces de cero acción judicial, únicamente una acción humanitaria, y se hizo toda una difusión de esa información, incluso con una tendencia dentro de la medicina legal colombiana de hablar de una nueva modalidad de autopsia médico-legal, además de la clínica y de la médico-legal, que era la autopsia humanitaria. Con lo cual estoy absolutamente en desacuerdo. Yo, como forense, tengo la obligación absolutamente clara de trabajar los casos completos, con toda la documentación de tortura, de delito sexual, etcétera, independientemente del contexto judicial o administrativo, o como acuñaron en Colombia, humanitario. Bueno, y sin embargo, la intervención sobre las víctimas argentinas en el conflicto de las Malvinas, donde se hizo todo el esfuerzo forense con toda la ciencia más actualizada, de nuevo era una cuestión humanitaria. No perseguía buscar responsabilidades a nadie. Se entendía que los familiares tenían una serie de derechos, y esto es muy interesante, doctor Tellez, porque parecía que la clave era identificarlos, no establecer la causa de la muerte, aunque también nosotros la registramos e hicimos todos los informes. Pero la aplicabilidad de esa documentación solamente iba en la dirección de intentar identificarlos. Está todo lo demás hecho, pero no se pretendía establecer la causa de muerte en donde se interpretaba que habían muerto desgraciadamente en el contexto de la guerra. Pero obviamente la lesión traumática, la herida por explosivo, se registró. Yo ya le entiendo lo que quiere decir. En definitiva es que en el apartado técnico-científico se ha de cumplir todo. Pero eso luego, porque no somos la última instancia nosotros, cuando lo elevas, lo trasladas, lo entregas, tiene unos recorridos que no podemos completar. Pero lo último, voy a decir, de verdad, la medicina forense, y esta es una frase que está desde el siglo XIX en los libros, es la medicina en el derecho, con el derecho y contra el derecho. Luego usted tiene razón al protestar cuando de pronto algunas de las cosas que hacemos no tienen ese recorrido, porque de pronto es una manera de querer decir que a veces también estamos contra el derecho. Bueno, vamos a darle un fuerte aplauso al doctor.